no estaba de vacaciones, ya se habrán enterado por mis redes sociales. Estuve ayer respondiendo a una invitación que a principios de diciembre me formulara su santidad el Papa Francisco. Ayer martes tuve la oportunidad enorme, el enorme placer, el privilegio que el Papa me recibiera en su casa donde vive, en Santa Marta, y poder participar de la misa diaria matutina que a las 7 de la mañana todos los días brinda el Papa Francisco. Un momento realmente muy bueno donde vi al Papa Francisco en un estado realmente excelente, de muy buen ánimo, de muy buen talante, muy sonriente, muy bien informado de lo que pasa en la Argentina, preocupado por todo el mundo, en una homilía que dio allí para los que participamos de esa misa, justamente sobre el don del Espíritu Santo en contra del espíritu del mundo, la necesidad de que todos los habitantes del mundo tengamos un corazón realmente mucho más comprensible a lo que está pasando en el mundo en estos momentos, y un Papa preocupado permanentemente. Ayer también participaron de esta misa matutina en Santa Marta 2 jóvenes de los denominados Hogares de Cristo en la Argentina, 2 jóvenes de Santiago del Estero. Hoy justamente aparecieron en la portada del diario El Liberal de Santiago del Estero, que estuvieron como monaguillos, chicos santiagueños recuperados de las drogas, fueron monaguillos en la misa del Papa en Roma, Benjamín Cruz y Dayana Agüero, y son integrantes de los Hogares de Cristo, a los que el Papa Francisco le da permanentemente mucha importancia. Así que mi agradecimiento eterno hacia el Papa Francisco por este gesto, para mí realmente que me llena de orgullo, de que me haya invitado a esta misa, a este encuentro que ayer tuve en Santa Marta, que realmente como argentino me llenó de orgullo, y realmente como católico me llenó el alma en un momento único realmente, y que quedará obviamente para siempre conmigo, ¿no? Y ahí está también parte de lo que vamos a hablar hoy. Nos podés acompañar con el hashtag La Argentina Insensible, porque así como el Papa se preocupa por los casos de estos jóvenes recuperados de la droga, por la pobreza extrema. Fíjese que el 25 de diciembre en la Argentina no se conoció, pero el 25 de diciembre en uno de los palacios apostólicos inauguró un centro para la gente en situación de calle y para refugiados. Y en la Argentina lo venimos marcando desde el 10 de diciembre en este programa, y estoy convencido de que el actual gobierno va a tener una oposición salvaje por parte del PRO, de los sectores más agorilados del radicalismo, de los sectores de la coalición cívica de Elisa Carrió y de los sectores del campo, de los sectores reaccionarios del campo, que no les interesa tener una Argentina justa, inclusiva, para todos. Eso fue lo que inoculó el macrismo durante 4 años de gobierno. La insensibilidad. El gobierno que representó a una clase social. Ahí tienen los dichos de Susana Jiménez. No lo dice en vano. No es que se le ocurrió. Representan esa Argentina insensible, que les importa un bledo los pobres, que no les importan los pobres. Y ahí tenés a los chacareros, otra vez a los piquetes de la abundancia, otra vez los tenés reclamando no por una Argentina para todos, por una Argentina para muy pocos, demostrando
la Argentina insensible que los caracteriza. Esto fue hoy, por ejemplo, en Córdoba. No se volcaron al borde de la ruta con el 40% de pobreza porque los pobres no les importa. No se volcaron a la ruta cuando Macri endeudaba a la Argentina porque formaron parte de esa Argentina insensible. No se volcaron a la ruta contra el hambre creciente en la Argentina, contra la indigencia. Eso no les importa. Solamente les importa cuidar su bolsillo y la clase social que representan, la que gobernó la Argentina durante 4 años. Esa es la Argentina insensible, que va a hacer lo imposible, como Susana Jiménez, para que a este gobierno le vaya mal. Porque obviamente no se sienten representados, porque obviamente se sienten escandalizados de que el pobre en la Argentina pueda acceder a una Coca-Cola. ¿Cómo Coca-Cola va a estar en precios cuidados? Lo último, no, para los pobres, Manaos. ¿Cómo van a tener Coca-Cola a los precios cuidados? Hasta esa estupidez instalan como debate en la Argentina insensible. Y esto es lo que ha inoculado durante 4 años el macrismo. Odio, racismo, discriminación, odio a los pobres, desprecio a los pobres, desprecio a la Argentina sufriente. Por eso el gobierno tiene que tener cada vez más claro que van a tener una oposición salvaje por parte del PRO, del radicalismo agorilado e insensible y de los lilitos que formaron hoy, por ejemplo, en Córdoba, con el apoyo de los del partido de Elisa Carrió. Y ayer en Pergamino, este diputado del PRO, Luciano Bugallo, que era uno de los grandes organizadores de los cacerolazos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bugallo, que ayer decía, ahora en Pergamino, acompañando el tractorazo de productores rurales que rechazan el impuestazo nacional y provincial que destruye sectores productivos y hace desaparecer pueblo interior. ¿Dónde estaba Bugallo en 4 años del endeudamiento mayor de la Argentina de Macri, del empobrecimiento, de la indigencia? Bugallo estaba aplaudiendo las medidas que llevaron a la que la Argentina esté en los niveles de pobreza y endeudamiento que está hoy. Bugallo era uno de los representantes. Bugallo es uno de los que fogonea hoy los tractorazos de la Argentina insensible, que hay que condenar y repudiar, porque con esos argentinos no vamos a ninguna parte. Hay que decirlo con todas las letras. Basta de hipocresía. Son los que fogonean diariamente que la grieta esté cada vez más profunda, porque no les importa terminar con la grieta. De eso habló hoy el presidente Alberto Fernández justamente en Chaco, de cómo va a seguir su plan y su gobierno. Durante toda la campaña me la pasé diciendo que estoy cansado de la Argentina desigual, de esta Argentina ingrata que concentra en el centro del país tanta riqueza y olvida tanto al norte y al sur. Estoy aquí comprometiéndome una vez más a hacer lo que les dije que iba a hacer. Hacer lo que prometí en campaña. Ocuparme primero y antes que nada de los que menos tienen. Yo sé que a los que están mejor les duele que uno les pida más esfuerzo. Pero todo ese dolor será saldado cuando veamos que ya en la Argentina no hay hambre, que en la Argentina la pobreza disminuye, que los que no tienen casa hoy la tienen. Cuando todos veamos que vivimos en una Argentina más solidaria, más integrada, donde todos tenemos los mismos derechos. Allí estaba el presidente, hablando de la Argentina que le toca gobernar producto de los 4 años del macrismo. Y fíjense, porque esta es la realidad que sigue mostrando los últimos números
del desbarrancamiento del macrismo que nos dejó. El desplome mayor, lo que fue el industricidio. Frente a este industricidio el campo no protestaba, no se solidarizaba. Miren lo que fueron los últimos años del industricidio M. Para noviembre, y faltan los de diciembre, la industria cayó 4,5%, en año acumulado del 6,9%. Son 19 meses consecutivos del mayor industricidio que tuvo la Argentina, ni aún en la época de la dictadura tuvo estos números. La construcción, otra caída histórica en noviembre de Macri, 5,2%, con un acumulado del 8%. Representan los peores años de la economía argentina, del mayor desplome. Y ahora tienen el tupé de salir al costado de las rutas para protestar y cuidar su bolsillo, cuando no decían ni mu, mientras la Argentina caía a estos niveles vergonzosos de pobreza, de indigencia y de desempleo. Fernando, buenas noches. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y vos sabés que detrás de ese industricidio está todo el drama del interior del país, porque estas industrias que cierran no están en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, están en todo el territorio bonaerense y están en todo el territorio nacional. Así que cuando Bugallo dice que está defendiendo a los pueblos del interior, tendría que haberse preocupado de esta situación en la industria y el cierre que fue en los últimos 4 años. Se calcula que el PBI industrial per cápita va a caer cerca del 19%. Pero los comercios que cerraban en el interior del país, amén de los que cerraban acá en la capital federal, nunca se preocuparon los diputados del PRO por los negocios que cerraban en sus propios pueblos. Se preocupan ahora por el campo, la Argentina insensible. Hoy una de las grandes empresas de la Argentina, del grupo Techin, anunció que va a despedir a 191 trabajadores porque cayó la producción industrial y tienen expectativa de menos exportaciones a Estados Unidos. 191 trabajadores al borde del despido. Hay una conciliación obligatoria dictada por la provincia de Buenos Aires, con lo cual todavía está esta situación en suspenso, sin resolverse, pero hay que recordar que está vigente la doble indemnización y ahí es donde te das cuenta el sentido que tuvo aplicar la doble indemnización. Si no podés defender el trabajo, por lo menos garantizar que los empleados, los trabajadores que pierden el empleo en estas circunstancias, tengan el colchón, tengan una reserva para poder afrontar estos meses hasta que la Argentina vuelva a ponerse en producción y vuelva a generar trabajo, Gustavo.